Buen día a todos. Voy a hacer la presentación de lo que vi en el curso Aprendiendo a Aprender de Coursera, pues que maneja la profesora Bárbara Oakley. Bien, mi nombre es Carlos Andrés Delgado, yo soy pues de Colombia y voy a hacer la presentación de los diferentes temas que se vieron en el curso. Lo primero que se habló en el curso, ¿cierto? Fue en el tema del aprendizaje, ¿cierto? En el aprendizaje nosotros tenemos dos diferentes temas, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos muy enfocados a lo que es el modo enfocado, ¿cierto? El modo enfocado, ¿cierto? Tiene que hablar con temas con respecto a la concentración, ¿cierto? O sea, cuando estamos como se ve aquí en la imagen, cuando estamos concentrados haciendo algo, es un modo activo, ¿cierto? O sea, que estamos conscientes de que estamos aprendiendo y mientras estamos aprendiendo, pues se crean pues las diferentes conexiones cerebrales. Este es el modo más común pues que nosotros usamos y actualmente pues nos hemos concentrado mucho en este, ¿cierto? Sin embargo, ¿cierto? Existe otro modo, ¿cierto? Que es el modo difuso, que uno aprende en modo, o sea, cuando uno está relajado, o por ejemplo, cuando uno está haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces, es un modo que inconsciente de aprendizaje donde nuestro cerebro está creando las diferentes conexiones pues con respecto a lo que hemos leído, lo que nosotros hemos realizado. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que cuando ustedes están estudiando algo y de repente no entienden algo y se sienten totalmente frustrados? Lo que hacen es, digamos, irse a descansar. Cuando usted se va a descansar, cuando de repente, hey, se me prendió el bombillo y usted se da cuenta que ha entendido un concepto que usted estaba tratando de entender y de repente como que se le prende el bombillo. Entonces, este modo, ¿cierto? Es de forma inconsciente. Entonces, es muy importante aprender a combinar lo que es el modo enfocado y el modo difuso, ¿cierto? Entonces, es muy importante cuando estás estudiando, ¿cierto? Estar concentrado, ¿cierto? Haciendo un aprendizaje activo, pero cada cierto tiempo pasarse al modo difuso para que las conexiones cerebrales digamos, se fortalezcan y puedas aprovechar mejor tu aprendizaje. Bien, después de esto, ¿cierto? En el curso se habló en el tema de fragmentación. ¿Qué es un fragmento? Un fragmento, como aquí lo ve, es un paquete de información, como aquí lo indican. Es un paquete de información, ¿cierto? Pues digamos cuando tú estás aprendiendo algo, puede ser que ese paquete sea una información X que no está conectada con nada. Bien, ¿cómo nosotros generamos lo que son conceptos? ¿Cierto? Entonces hacia acá vamos a lo que son los conceptos. Entonces, ¿qué son los conceptos? Los conceptos son diferentes trozos de fragmentos unidos. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo esto, por ejemplo, x más y igual a 2y, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tú te estás dando cuenta que aquí hay varias cosas. Lo primero que es un concepto x y y, ¿cierto? Un fragmento en sí son variables, ¿cierto? Son variables numéricas, ¿cierto? Que tienen números. Hay otro fragmento que es la suma. Ah, sabemos sumar. Hay otro fragmento que es la multiplicación. Entonces nosotros, ¿cómo unimos esta información? A través del significado. O sea, lo que pegan estos fragmentos aquí es el significado, ¿sí? O sea, el sentido que le damos a los fragmentos. Entonces, por ejemplo, cuando intentamos resolver esta ecuación, ¿el significado qué es? Ah, yo sé que esto lo puedo operar de tal forma, ¿cierto? X más y menos y igual a 2y menos y, ¿cierto? Que puedo restar a ambos lados y al final me da que x es igual a y. Bueno, eso es digamos, un caso de matemáticas. Ahora bien, ¿nosotros cómo formamos los fragmentos? Los fragmentos sencillamente se adquieren cuando nosotros estamos haciendo, digamos, el estudio de algo, de lo que sea, y o puede ser matemáticas, puede ser de física, puede ser de un deporte que estás aprendiendo, ¿cierto? Entonces estos fragmentos se forman siempre, ¿cierto? Y a través de entender el concepto, nosotros unimos fragmentos para darles un significado. Ahora bien, este proceso tiene como una especie de peligro que se denominan las ilusiones de competencia. Suele suceder, ¿cierto? Que tú crees que entiendes algo, o sea, digamos, ha comenzado el proceso de fragmentación, digamos, lo has entendido, digamos, lo has unido y
de repente piensas que entiendes, ¿sí? Pero muchas veces esa información que hemos pegado a través del concepto, o sea, a través del significado, ¿sí? Muchas veces puede ser que no esté acorde a la realidad. Entonces nosotros, ¿cómo evitamos esas ilusiones de competencia? A través de la práctica deliberada, ¿cierto? ¿Qué es la práctica deliberada? Básicamente es probarte a ti mismo, ¿cierto? Hacer pruebas, ¿cierto? Hacer como en ejercicios para saber si has entendido algo. También es importante para evitar esto, primero, digamos, puedes empezar con un ejercicio fácil, luego pasar a uno difícil, ¿cierto? Entonces es muy importante para evitar ese tema de la ilusión, digamos que piensas que entiendes algo, pero realmente no lo entiendes. Otro fenómeno, ¿cierto? Es el Einstein, ¿cierto? ¿Qué es Einstein? Einstein es lo que le sucede a muchas personas cuando están aprendiendo algo nuevo, que ese concepto choca con cosas que ya están establecidas, ¿sí? Y piensan de que, y les crea una barrera que no pueden entender algo. Por eso es muy importante el tema de la práctica deliberada. Probarse a uno mismo, ¿cierto? Todo el tiempo. Entonces, son cosas que uno debe tener presente a la hora de aprender. También, en el tema del aprendizaje, ¿cierto? Pues hay uno, saqué los dos más importantes, que es el tema de estas hormonas que influyen cómo se crean las conexiones cerebrales. Vamos a hablar de lo que es la serotonina. La serotonina tiene que ver con la interacción social y la aceticolina tiene que ver con el tema del aprendizaje, ¿cierto? Esta hormona, ¿cierto? Esta hormona está relacionada cuando se crean las conexiones neuronales cuando nosotros estamos aprendiendo algo. Ahora bien, hay una muy importante que es la dopamina. La dopamina, digamos que como no le suena como dopar, efectivamente esta hormona produce una especie de placer, ¿cierto? Y esta hormona se puede esa hormona digamos, se disemina cuando, por ejemplo, tú recibes una recompensa. Por eso es muy importante y está directamente relacionada con esta hormona, ¿cierto? Con mayores niveles de dopamina, pues hay mayores niveles de aceticolina. Entonces es muy importante que durante tu aprendizaje tú te des, digamos, una recompensa. Ahora bien, el santuario de fragmentos, ¿qué es? Y a mí me ha pasado mucho. Tú tienes fragmentos de información en tu cerebro, ¿cierto? De todo tipo. Y a mí me ha pasado, digamos que yo estoy viendo una materia X, ¿cierto? Y yo tengo esta biblioteca de fragmentos que he adquirido a través de mi aprendizaje. Este puede venir de la materia Y, este es de un tema Z, este es del tema Z también. Y resulta que estoy tratando de aprender algo nuevo en X. Y resulta que veo que se relacionan entre diferentes cosas. Lo he notado principalmente en el curso, pues, digamos, de ingeniería de sistemas, que, por ejemplo, simulación computacional está muy relacionado con métodos numéricos y me ha ayudado, por ejemplo, a entender métodos numéricos, haber visto simulación computacional. Eso es un ejemplo, pues, que doy. Entonces es muy importante ese santuario de fragmentos, tenerlo siempre fresco. Ahora bien, para que estos fragmentos, ¿cierto? Estén, digamos, en tu memoria, ¿cierto? Aunque voy a hablar más adelante de lo que es la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, es muy importante cuando tú estés estudiando, ¿cierto? Siempre tener, digamos, una especie de como de cronograma, ¿cierto? Evita estudiar, ¿cierto? Para un parcial, digamos que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Vamos que el parcial es el viernes, ¿cierto? La prueba. Entonces, muchas veces tú estudias el jueves durante la noche, ¿cierto? Eso favorece la memoria a corto plazo, que lamentablemente esos fragmentos se te borran, no está en memoria a largo plazo y no puedes formar esto que es el santuario de fragmentos. Eso lo he encontrado pues en mi labor de docencia, pues que cuando yo repito, ¿cierto? Entonces he adquirido como la habilidad de acordarme de cosas que me ayudan a entender conceptos nuevos. Entonces es muy importante esa parte, que lo hablaré más adelante. Bien, la procrastinación, ¿qué es? ¿Cierto? Entonces, si ustedes ven aquí al niño aburrido, ¿cierto? Cuando uno está tratando de aprender algo, ¿cierto? Resulta que a veces esa actividad nos resulta dolorosa, ¿cierto? O aburrida. Entonces, ¿nosotros qué tendemos?
ir a Facebook, ¿cierto? Ir, por ejemplo, a WhatsApp, bueno, es el muñequito de WhatsApp, supongo yo, o, por ejemplo, chatear con alguien, escuchar, o irse a hacer otra cosa, ir a comer. Y muchas veces eso es por un producto de la ansiedad, porque es algo que no nos gusta hacer y nos da desespero y nosotros queremos hacer otra cosa. Ese es el motivo principal de la procrastinación. Y de hecho, cuando tú procrastinas mucho, creas algo que se denominan los zombies, que son actividades que uno hace sin pensar. Por ejemplo, cuando estás estudiando, inmediatamente te pasas a Facebook. ¿Sí? Entonces, eso es un zombie interno. Entonces, ¿cuál es la recomendación para atacar la procrastinación? Crear hábitos de estudio, ¿cierto? Crear efectivamente hábitos de estudio, y la mejor técnica para realizar ese proceso es una técnica denominada Pomodoro, ¿cierto? ¿En qué consiste el Pomodoro? Es muy sencillo. 25 minutos de estudio intensivo, ¿cierto? Sin permitir ningún tipo de interrupción. Ahora, si hay interrupciones, a veces uno no las puede controlar, ir llevando como una lista de las interrupciones que pasan, no se sienta mal, es algo que normalmente pasa, pero la idea es irlas eliminando y darse 5 minutos de descanso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Con esos 5 minutos tú puedes manejar este tema de las ansiedades. Entonces, se te va volviendo un zombie hacer este proceso. 25 concentrado y está la recompensa, ¿cierto? De los 5 minutos donde tú descansas y, y en ese caso tú te sientes, digamos, manejas ese tema de la ansiedad. Esto se repite 3 veces y en el tercero puedes tomarte un descanso de 25 minutos, ¿cierto? Un descanso largo. Esto lo puedes ajustar. Por ejemplo, hay gente que le funciona 40 minutos acá, 10 minutos acá. Digamos que lo importante de la técnica es darse descansos cada cierto tiempo, siempre y cuando estés totalmente concentrado. También hay que cambiar un poco la forma de pensar. No pensar tanto en el producto. ¿Qué es el producto? Por ejemplo, el parcial, el diploma, ¿cierto? Que tú tienes actualmente, ¿cierto? Que tú piensas, bueno, gano este curso y tengo mi diploma. No pienses en eso, ¿cierto? Porque primero, pues, digamos, caes en este tema de la procrastinación, caes en el tema de favorecer la memoria a corto plazo cuando estudian muy encima para una prueba. Entonces la recomendación es pensar en el proceso. ¿Cómo así en el proceso? Enfóquese, digamos, en el entendimiento de los conceptos. Por ejemplo, yo estoy estudiando para un parcial de cálculo diferencial, ¿cierto? Entonces, yo estoy viendo la derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo pienso, por ejemplo, pienso en el producto? Yo estoy pensando en el parcial de derivadas. Entonces, lo que hago es conseguirme ejercicios y aprendérmelos de memoria, ¿sí? Porque eso, digamos, a mí también me pasó en muchos cursos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En su lugar, trate de entender los conceptos detrás de la derivada y los casos, ¿sí? Entonces, cuando tú te preocupas por entender qué es la derivada, estás pensando en el proceso y no estás pensando en el parcial ni en la nota definitiva del curso. Ese es un problema que tiene nuestro sistema educativo, ¿cierto? Donde se privilegia el producto y no el proceso. Digamos que como docente es una de las cosas que yo veo como que más complicadas. Bien, y aquí viene a una de las cosas más importantes, ¿cierto? Y que también aplica, digamos, lo que estaba hablando de la fragmentación. Nosotros tenemos dos tipos de memoria. La memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. ¿La memoria de trabajo qué es? La memoria de trabajo son cosas que uno tiene que acordarse, ¿cierto? Y debe olvidar luego. Por ejemplo, una lista de compras, ¿cierto? Cuando tú vas a un supermercado, ¿cierto? A un mercado y compras lo que necesitas para esa semana, pues esa información, una vez que la haya realizado la tarea, pues ya no sirve para nada, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué voy a necesitar acordarme de lo que compré el mes pasado? Sí, es una información que nuestro cerebro debe desechar, porque pues nuestro cerebro tiene que limpiar la información. Entonces, algo muy importante aquí es cómo ¿cómo hacemos para que pase la memoria a corto plazo a memoria de largo plazo? Pasa que cuando usted estudia para un parcial el día anterior, está favoreciendo la memoria de trabajo, ¿cierto? Cuando usted favorece la memoria de trabajo, esos conceptos se le van a olvidar. Entonces, ¿cómo hacemos para que la información se quede como de forma permanente en nuestro cerebro? La repetición espaciada.
¿cierto? Supongan que estos son días, lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces, ¿qué pasa? Si el parcial es el jueves, yo estudio la noche del miércoles, ¿sí? Claro, me voy a acordar para el jueves, hago mi parcial, quizás lo saco bien, pero no estamos cumpliendo con el objetivo. La recomendación es que a lo largo del tiempo, ¿cierto? Usted estudie para la prueba, ¿sí? Entonces, eso se conoce como repetición espaciada. Es más fácil, hace 30 minutos cada día de estudiar algo, haces mucho más que estudiar 6 horas seguidas el mismo día. Entonces, esa es la principal recomendación, a través de la repetición espaciada. ¿Qué quiere decir repetición espaciada? Repasar los conceptos durante un largo tiempo, ¿cierto? Entonces, eso favorece los mecanismos de que algo se nos quede grabado, ¿cierto? Y vamos formando esto que se denomina la biblioteca de fragmentos. Es muy útil, yo lo he descubierto en mi vida, ¿cierto? Desde que hice este curso, que estoy haciendo las cosas, digamos, más conscientes de esto. Y mi santuario de fragmentos me ha ayudado mucho en mi proceso de docencia, muchísimo. Bien, algo bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar todos estos conceptos para mejorar el tema del aprendizaje? Entonces, lo primero es el ejercicio, ¿sí? Debes ejercitarte. No es solamente ejercitar el cerebro leyendo libros, sino ejercita tu cuerpo. Muchos estudios han indicado que el ejercicio es la mejor droga que hay para mejorar el aprendizaje. Entonces, y además que ayuda a llevar una vida sana. Cuerpo sano, mente sana. Entonces la recomendación es hacer ejercicio diariamente. Entonces no te quedes sentado, haz ejercicio. Lo otro, fortalece tus zombies internos, con lo que yo expliqué de la técnica Pomodoro, ¿cierto? Y cómo nosotros hacemos, bueno, la técnica Pomodoro, listo. Entonces ustedes me dicen, bueno, yo la técnica Pomodoro, ¿cierto? Que la tengo acá. Entonces yo la hago. Pero muchas veces no sé qué tareas hacer. Entonces es muy importante la planificación, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, tiene que estudiar para el parcial de cálculo, ¿cierto? Y yo sé que el parcial de cálculo es en 3 semanas, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo dividirlo por los procesos. Supongamos que el parcial tiene derivadas. Entonces, bueno, 1, 2 y 3. Entonces, parto el tema en 3, ¿cierto? Entonces, digamos, supongamos que son los capítulos 1 al 8 del libro. Supongamos. Entonces, yo sé que la primera semana debo abordar del 1 al 3, la segunda semana del 3 al 6 y la última semana del 6 al 8. Por ejemplo. Entonces, ya una vez hecho esto, yo sé qué debo hacer cada día, qué debo abordar cada día, ¿cierto? Y antes de acostarme, ¿yo qué hago? Hago una lista de tareas para el otro día. Por ejemplo, si la primera semana voy del 1 al 3, ¿cierto? Del 1 al 3, capítulos del 1 al 3. Y yo sé que puedo estudiar lunes, martes, jueves, viernes y domingo. Supongamos que yo esos días son los que puedo estudiar por razones, digamos, de trabajo o otras cosas. No puedo estudiar los otros. Entonces, bueno, yo sé que aquí voy a tratar el capítulo 1, el capítulo 1, empiezo el 2, el capítulo 2, empiezo el 3 y el capítulo 3. Entonces, yo sé, por ejemplo, que las secciones 1.1 a las secciones 1.5, por ejemplo. Entonces, yo aquí yo sé, ¿cierto?, que debo hacer diferentes tareas. Por ejemplo, tarea número 1, estudiar sección 1.1. Tarea número 2, estudiar sección 1.2. Entonces, esas tareas, yo el domingo por la noche las anoto, lo que debo hacer el lunes. El lunes anoto las tareas que hago acá. La idea es, con respecto a la lista de tareas, tú mismo vas mirando cuántas tareas puedes hacer al día, ¿cierto? Con la técnica Pomodoro. La recomendación es que las tareas las midas en Pomodoro, no en tiempo. Entonces yo, por ejemplo, voy a estudiar la sección 1, 2 horas. No, te voy a dedicar 3 Pomodoros a la sección 1. Y de esta manera puedes ir ajustando la lista de tareas, de tal manera sabes que esas tareas las cumples. ¿La idea cuál es? La idea es terminar a una hora definida. Por ejemplo, tú dices 8 pm, debo haber acabado todas las tareas. Entonces es muy importante que coloques una hora de finalización. No importa si, digamos, las primeras veces no has logrado cumplir la tarea, ¿cierto? Entonces, sencillamente lo ajustas y la idea es crear ese zombie interno que genera, ¿cierto?, que tú automáticamente hagas las tareas y hagas la lista de tareas. Y este caracolcito que ves por acá, ¿cierto?, es el tema de intentarlo, intentarlo, intentarlo. Si ustedes ven este caracol, está subiendo una piedra, ¿cierto?, sobre una pendiente.
Y obviamente el caracol va paso a paso. Pero el caracol sigue y sigue y sigue y al final logra colocar la piedra en la cima de la montaña. Entonces es el mensaje. Repite esto, ¿cierto? No desfallezca si falla, pues es volverlo a intentar y es hacerlo todo el tiempo hasta que se vuelva una costumbre. Entonces la perseverancia, ¿cierto? Es muchas veces el mejor arma que uno tiene para alcanzar sus metas. También no sienta envidia del genio, ¿cierto? Por ejemplo, si tú estás intentando aprender a jugar fútbol, ¿cierto? Entonces estás intentando aprender fútbol. Hay gente, ¿cierto? Por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, que ellos son excelentes jugadores y pues saben jugar muy bien. No te sientas mal, ¿cierto? Si al principio no sabes jugar. Debes intentarlo, ¿cierto? Repetirlo, 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 repetirlo hasta que alcances un buen estilo de juego, ¿sí? Entonces, hay personas que son genios. A mí me pasó, hay compañeros, yo tenía un compañero, ¿cierto? Que nunca iba a clase. Y lo que hacía era ir a los parciales y sacaba 5. Y de hecho yo sabía que el compañero se la pasaba, era saliendo con amigas, ¿cierto? Yo sabía que él tenía pues una novia y mantenían saliendo. Y pues uno queda como aterrado pues porque uno tenía que estudiar mucho. Hay personas que son afortunadas en eso, pero a uno, digamos que a la mayoría nos toca como el caracol. Intentarlo, 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 intentarlo. De todos modos, a medida que lo vas intentando, vas mejorando y cada vez se va volviendo un poco más fácil hacer pues este tipo de tareas. Bien, otra cosa muy importante es el trabajo en equipo, ¿cierto? Lamentablemente como latinos nosotros no enfocamos mucho en el trabajo en equipo y se suelen desperdiciar, digamos, estas oportunidades frente como a otras culturas. Las ¿qué reglas cuáles son? Lo primero, ¿cierto? Es estar enfocados. Entonces, es estar trabajando en el tema en cuestión y no desviarse. El segundo es ir preparados, ¿cierto? ¿Cómo así ir preparados? Pues que cada persona aliste su material y no venga a aprender en el tema, sino a discutir. Tercero, ¿cierto? Está el tema de la discusión, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos revisando un ejercicio, pues uno puede entender por qué algo está mal a través de la discusión que se hace en grupo. El cuarto, la puntualidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si un grupo de trabajo está llegando 10, 15 minutos tarde, luego media hora, realmente no estamos haciendo nada. Es muy importante que si se citó una hora, pues se haga en esa hora, ¿cierto? Y lo quinto, ¿cierto? Y una de las cosas más importantes es tener una planificación, o sea, de qué se va a hacer, ¿cierto? En el curso de Coursera hablan de más puntos, pero estos son los que me parecen a mí más importantes. Entonces, en general, este es el resumen del curso Aprendiendo a Aprender. Les agradezco su atención. Y el curso de Aprendiendo a Aprender lo encuentran en la plataforma de Coursera. Este curso de Aprendiendo a Aprender, ¿cierto? Lo pueden encontrar en este enlace. Yo lo recomiendo muchísimo porque me ha ayudado mucho como docente y ha sido pues digamos que me ayuda a entender como muchas cosas que uno a veces no se da cuenta, ¿cierto? De, de como errores que está cometiendo y también uno como docente pues puede hacer que los estudiantes que tengan unas mejores estrategias de aprendizaje. Bien, aquí les dejo el enlace, ¿cierto? Y muchas gracias por su atención.